No soy la persona que entrenó a tu equipo. En realidad, yo diseñé el programa bajo el cual entrenó tu equipo. Esa es una frase que no dije en voz alta aquella noche, porque hay cosas que es mejor dejar que la gente descubra por sí sola. Pero me estoy adelantando a la historia. Regresemos a aquella mesa plegable con todos los documentos encima. La misma que hizo que el rostro de un hombre adulto perdiera el color en menos de 3 segundos. Hay un momento, justo antes de que todo cambie, en el que el silencio de una habitación se siente diferente. No es silencio absoluto. Es ese tipo de calma en la que puedes escuchar una placa laminada caer sobre una mesa, o ver cómo alguien se queda con la taza de café a medio camino de la boca. Yo estaba de pie frente a aquella mesa, con una carpeta en la mano. Del otro lado estaba Derek, el supervisor de seguridad. El tipo de hombre que confundía un portapapeles con una corona. 20 minutos antes, había tenido mi antebrazo agarrado con tanta fuerza que me dejó una marca, mientras me decía que tenía que abandonar el lugar de inmediato. Ahora, estaba mirando una sola tarjeta laminada como si pudiera morderlo. Para entender cómo llegamos a ese punto, hay que regresar al principio de aquella noche. Antes de la carpeta, antes del parche, antes de todo. Hay que regresar al momento en que yo solo era una mujer con un vestido negro sencillo tratando de cruzar una puerta. Me llamo Marin. Tengo 34 años y durante 11 años serví en el Army Special Operations Logistics and Training Command, si quieres el aburrido nombre oficial. Aunque el trabajo en sí nunca fue aburrido. Dejé el servicio hace 2 años para trabajar discretamente como consultora para empresas de seguridad privada que querían entrenar a su personal de la misma manera en que nosotros entrenábamos al nuestro. No es un trabajo glamoroso. La mayoría de los días son papeleo, prácticas en el campo de tiro y enseñarles a jóvenes de 23 años a no estremecerse ante la presión. No hablo mucho de eso. Nunca lo he necesitado. Aquella noche me habían invitado a una gala benéfica organizada por una fundación de apoyo a veteranos. De esas que tienen un enorme letrero para tomarse fotos en la entrada y una mesa de subasta silenciosa llena de pelotas de béisbol autografiadas que, para ser sinceros, casi nadie quiere. Mi amiga Priya, coordinadora del evento y lo más cercano que tengo a una familia en esta ciudad, me había rogado que fuera. Priya tenía 36 años, una mirada aguda y una calma inquebrantable. Era la misma mujer que una vez logró convencer a un salón de eventos de no cancelar una recaudación de fondos apenas 3 horas antes de abrir las puertas, después de que una tubería explotara en la cocina. Ella nunca pierde la calma. Eso será importante más adelante. Casi no fui. Había tenido una semana larguísima y este tipo de eventos me ponen de malas. Demasiada gente queriendo estrecharme la mano y decirme gracias por tu servicio con ese tono que te deja claro que ya dejaron de escucharte. Pero Priya me lo pidió, y yo nunca le digo que no a Priya. Así que me puse el vestido negro, el único blazer que tengo que no lleva un parche de unidad cosido en el hombro, y manejé hasta el centro. El parche. Debería hablar de él ahora porque más adelante será importante. Me había puesto una vieja chamarra de campaña encima del vestido para caminar desde el estacionamiento. En Chicago, en octubre, el clima no tiene ninguna consideración por tu atuendo, y había olvidado, de verdad lo había olvidado, que la chamarra todavía tenía cosido en la manga izquierda el parche de mi antigua unidad. No era una declaración. Era simplemente una chamarra que me gustaba, gastada y cómoda, de esas que te pones sin pensarlo. Pensaba revisarla antes de entrar. Nunca tuve la oportunidad. En la entrada había un punto de control de seguridad, algo completamente normal para un evento así, lista de invitados y revisión de identificaciones. Nada fuera de lo común. El guardia encargado era Derek, un hombre de unos 40 y tantos, de cuello grueso, que llevaba su placa de supervisor como algunos hombres llevan un arma, como si ella hiciera la mitad de su personalidad. Le di mi nombre. No aparecía en la lista que tenía frente a él. Más tarde descubrí que había sido un error administrativo. La asistente de Priya había intercambiado 2 nombres en la lista impresa y, en lugar de hacer una simple pregunta para aclararlo, Derek decidió que yo era un problema que había que resolver. Tu nombre no está aquí, dijo sin siquiera levantar la mirada. Vas a tener que hacerte a un lado. Le expliqué que seguramente había habido un error, que la coordinadora del evento podía responder por mí, que se llamaba Priya y que estaba justo adentro. Él soltó una carcajada de verdad, corta y despectiva, de esas que te dicen todo sobre la manera en que alguien te ve antes siquiera de molestarse en aprender tu nombre. Sí, ¿cómo no?, dijo. Mira, he hecho esto 100 veces. La gente llega a estos eventos creyendo que puede convencerme de dejarla entrar. Señaló la salida. Esta noche no va a pasar. Fue entonces cuando Priya nos vio desde el interior de las puertas y vino rápidamente hacia nosotros, ya disculpándose, ya explicando el error. Y fue entonces cuando Derek cometió su segundo error de la noche.
cuando Priya dijo rápidamente, intentando calmar las cosas. Ella es militar de operaciones especiales. Ha entrenado a la mitad de los contratistas de seguridad de esta ciudad. Derek ni siquiera hizo una pausa. No reconsideró nada. Me agarró del brazo, sin ninguna delicadeza, y comenzó a llevarme hacia la salida como si fuera una adolescente borracha que se hubiera metido al bar equivocado. Sí, y yo soy el rey de Inglaterra, dijo en voz alta, lo suficiente para que lo escuchara el pequeño grupo de invitados que acababa de llegar. Luego me miró. Señora, necesito que se vaya antes de que llame a la policía de verdad. Quiero ser sincera sobre lo que sentí en ese momento, porque al principio no fue rabia. Fue algo más silencioso y más frío. Esa sensación tan específica y familiar de que alguien te subestima porque jamás has sido puesto a prueba de la manera en que tú lo has sido. La había sentido en salas de reuniones con hombres que tenían el doble de mi ego y la mitad de mi capacidad. También la había sentido en salas de juntas desde entonces. Hay una especie de registro interno que empiezas a llevar sin darte cuenta cada vez que alguien te descarta. Antes de que hayas terminado siquiera una oración. A esas alturas de mi vida, el mío ya tenía muchas entradas. No agregué esta en voz alta. Simplemente la anoté, la archivé y dejé que mi brazo se relajara dentro de su agarre para que no sintiera que estaba tensándome. No hice un escándalo. Llevaba años entrenándome de verdad, con personas que podían sacarte de un equipo simplemente por perder la compostura ante un insulto. Me habían enseñado a no escalar una situación que podía resolver con paciencia. Así que simplemente dije, puedes llamar a quien quieras. Yo voy a esperar aquí. Y esperé Priya. Hay que reconocerlo, no dejó pasar el asunto. Se quedó ahí con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, observando cómo Derek hacía una llamada por radio al encargado del evento, con una expresión que me decía que ya estaba redactando mentalmente el correo de queja. Eso es lo que tienen los verdaderos aliados. No necesitan que demuestres cuánto estás sufriendo para tomarte en serio. Priya había visto suficiente de mi vida a lo largo de los años. Había escuchado suficientes historias a medias durante suficientes cenas como para saber que decir que eres militar de operaciones especiales no era una mentira que yo inventaría para colarme a un salón de hotel. El encargado del evento llegó unos minutos después. Grant Whitfield, gerente general del lugar, de unos 50 y tantos años. Tenía ese tipo de calma profesional y ensayada que solo se consigue después de años de arreglar los errores de otras personas en eventos de etiqueta. Primero escuchó la versión de Derek. Una mujer cuyo nombre no aparecía en la lista estaba causando problemas y necesitaba ser retirada. Grant se volvió hacia mí, educado, pero claramente funcionando en piloto automático, y me pidió mi identificación. Se la entregué. Después, casi como una ocurrencia de último momento, porque ya estaba cansada de que hablaran sobre mí en lugar de hablar conmigo, metí la mano en mi bolso y le entregué una segunda tarjeta. No era una identificación oficial. Era una credencial laminada de mi trabajo actual como consultora, de esas que muestran una afiliación que la mayoría de la gente de seguridad privada reconoce de inmediato, porque pertenece a la misma organización que certifica la mitad de los contratos de protección ejecutiva de este estado. Grant la miró. La leyó 2 veces. Después levantó la mirada hacia mí. Luego miró a Derek. Y vi cómo algo cambiaba en su rostro. Fue el instante exacto en que un hombre se da cuenta de que llevaba toda la conversación parado dentro de la historia equivocada. ¿Usted es Maren Whitlock, la que dirige un programa de entrenamiento táctico para Ferro Group? Preguntó. Su voz había perdido por completo aquella seguridad profesional. Le dije que sí, que era yo. Señora, dijo, y podía escuchar cómo estaba recalculando todo en tiempo real. Usted es la persona que entrenó a nuestro equipo de seguridad. Hizo una pausa. A todo el equipo. Miró a Derek. Él incluido. Luego continuó. Ese curso de certificación de hace 6 meses, ese era su programa. Ahí estaba. El momento en que el lugar quedó en silencio de esa manera tan particular. El rostro de Derek hizo algo difícil de describir. Vi cómo la comprensión aparecía poco a poco. Primero, confusión. Después, esa tenue y desagradable realización. La mujer de la que acababa de burlarse y a la que había escoltado físicamente hacia la salida era la misma mujer cuyo manual de entrenamiento había estudiado, cuyo nombre aparecía en el certificado que él había enmarcado y colgado en el área de descanso, cuya voz había escuchado en grabaciones instructivas sin relacionarla jamás con el rostro de una mujer a la que había decidido, en menos de 10 segundos, que no valía la pena escuchar. Yo no me burlé de él. Quiero dejar eso claro porque habría sido muy fácil hacerlo. Nunca he necesitado ganar una habitación haciendo que otra persona se sienta más pequeña. Así no se construye respeto. Así se construye resentimiento, y el resentimiento puede durar mucho más que el momento. En lugar de eso,
simplemente mantuve la mirada de Derek durante un segundo más de lo necesario y dije en voz baja. Siempre deberías preguntar el nombre de una persona antes de decidir que no pertenece a un lugar. Pero para entender realmente por qué aquel momento tuvo tanto peso, porque el rostro de Grant perdió el color de los manteles y porque Derek se quedó casi un minuto entero sin encontrar palabras, hay que entender lo que ocurrió antes de aquella noche. Porque esto nunca se trató realmente de un error en la lista de invitados. Se trataba de 11 años siendo subestimada por personas que confundían competencia con arrogancia. Y también de los largos, silenciosos y deliberados años que pasé construyendo una vida que no necesitaba el permiso de nadie para tener valor. Cuando era niña, siempre fui la callada, la que la gente pasaba por alto en favor de mi prima mayor, Bree. No era mi hermanastra ni nada tan dramático. Era simplemente esa atracción natural que a veces tiene una familia hacia el niño que es más ruidoso y fácil de celebrar. Los trofeos de Bree estaban exhibidos sobre la chimenea. Yo recibía un Erin también está bien. Siempre agregado al final de las noticias familiares durante las fiestas, como si fuera una ocurrencia de último minuto pegada con grapas al titular de alguien más. Ya no digo esto con amargura. Durante años sí lo dije. Y bastante. Pero cuando me enlisté a los 19 años, ya había aprendido la lección que terminaría definiendo el resto de mi vida. No corrijas a las personas que te subestiman. Deja que tu trabajo hable por ti. A su propio ritmo. El ejército fue el primer lugar al que no le importó que tan ruidosa fuera. Le importaba si me presentaba. Si podía pensar con claridad cuando las cosas salían mal. Si podía cargar con peso, literal y emocionalmente, sin quejarme. Fui ascendiendo de rango de manera constante. Después pasé al área de logística y entrenamiento porque descubrí que era mejor construyendo sistemas que siendo la cara de esos sistemas. Y hay un tipo de poder en eso que la mayoría de la gente nunca nota, precisamente porque no necesita anunciarse. No recibes un desfile por escribir el manual que todos los demás siguen. Solo obtienes esa satisfacción silenciosa y permanente de saber que toda la operación funciona mejor porque tú construiste sus cimientos. Cuando dejé el servicio. Hace 2 años, podría haber aceptado cualquier cantidad de trabajos cómodos en empresas de seguridad corporativa, donde básicamente habría sido un nombre en una hoja membretada. En lugar de eso, construí mi propia consultoría desde cero. Ferro Group. Cuando empecé éramos 3 empleados, incluyéndome a mí. Ahora tenemos un programa de capacitación por el que, en algún momento, pasa casi la mitad de los contratistas de seguridad privada de la región. Lo hice despacio. De manera metódica. Como alguien que pasó más de una década aprendiendo que la ruta más rápida hacia una meta rara vez es la que realmente te lleva hasta ella sin terminar hecha pedazos. Priya vio gran parte de ese proceso desde afuera, como lo hacen los buenos amigos. Llegaba con comida para llevar las noches en que yo estaba ahogada entre papeles de certificación. Se sentaba a escuchar mis quejas sobre contratistas que querían la credencial sin hacer el trabajo necesario para ganársela. Ella nunca necesitó que yo demostrara mi capacidad frente a ella. Simplemente creía en mí. Así, sin complicaciones. De la misma manera en que crees que mañana va a salir el sol. Ese tipo de lealtad es tan rara que, cuando la encuentras, construyes tu vida alrededor de protegerla. Así que cuando Derek me agarró del brazo y se rió en mi cara, una parte antigua y familiar de mí, la misma parte que pasó toda su infancia siendo la nota final en cada historia familiar, se preparó para vivir otra vez aquella versión de la historia en la que yo tendría que hacerme pequeña para poder cruzar una puerta sin causar problemas. Pero ya no soy esa persona. Y hacía mucho tiempo que había dejado de serlo. No necesitaba levantar la voz. No necesitaba hacer sentir pequeño a Derek de la misma manera en que alguna vez me hicieron sentir pequeña a mí. Solo necesitaba que la verdad llegara a su debido tiempo. Exactamente como había construido toda mi carrera para asegurarme de que eventualmente sucediera. De vuelta en el vestíbulo, Grant todavía sostenía mi credencial como si pudiera desaparecer en cualquier momento si aflojaba el agarre. Se volvió hacia Derek con esa rigidez particular de un hombre que está a punto de tener una conversación muy incómoda frente a varios testigos. Derek, dijo, ¿entiendes a quién acabas de ponerle las manos encima? Derek abrió y cerró la boca una vez antes de conseguir decir algo. Yo no. La lista. Su nombre no estaba en la lista. Yo solo estaba siguiendo el protocolo. ¿Protocolo? Dije, intentando mantener la voz lo más tranquila posible. El protocolo no incluye agarrar físicamente a una invitada antes de hacer una sola pregunta para aclarar la situación. No estaba fingiendo indignación. Había enfrentado cosas mucho peores que un antebrazo adolorido en mi vida. Pero tampoco iba a permitir que aquello terminara en la categoría de cosas que se olvidan discretamente porque la persona que quiere olvidarlas está avergonzada. Te reíste de mí, Derek. Frente a los invitados. Porque una mujer dijo la palabra militar y decidiste que yo no encajaba en la imagen que tenías en la cabeza.
Dejé que esa frase se quedara en el aire. Porque ese era el verdadero punto, ¿no? No la lista de invitados. No el nombre que faltaba. La risa. Esa certeza instantánea y automática de que yo no podía ser quien Priya decía que era porque no me veía como, según él, debía verse una persona que llevaba la palabra militar encima. Y Grant, para su mérito, no intentó suavizarlo. La señora Whitlock diseñó personalmente y dirigió el programa de certificación táctica que todos los miembros del equipo de seguridad completaron hace 6 meses, dijo Grant, ahora lo suficientemente fuerte como para que algunos invitados más se acercaran a escuchar. Incluido tú, Derek. Estuviste 2 días completos en su curso. Hay una versión de esta historia en la que yo habría dejado que ese fuera el final. La revelación. El momento de impacto. El asombro de todos. Y, siendo honesta, por poco lo fue. Pero he aprendido que la diferencia entre un momento de satisfacción y una verdadera rendición de cuentas está en lo que sucede durante los 10 minutos después de que a todos se les cambia el color de la cara. Le pregunté a Grant, con toda calma, si era práctica habitual en su establecimiento que el personal de seguridad sujetara físicamente a los invitados sin confirmar primero su identidad. Le pregunté si existía un reporte de incidentes y si lo ocurrido aquella noche quedaría documentado de la misma manera que cualquier otro altercado físico. No lo preguntaba por crueldad. Lo preguntaba porque sé, después de 11 años viendo cómo las instituciones se protegen a sí mismas en lugar de proteger a las personas a las que les fallaron, que las cosas solo cambian de verdad cuando alguien insiste en dejar constancia por escrito. Grant me aseguró que todo quedaría documentado formalmente y que habría una investigación. Derek permaneció ahí durante toda la conversación, con los brazos flojos a los costados en lugar de intentar agarrar a alguien, como un hombre viendo cómo su propia seguridad se desmoronaba frente a sus ojos. Casi sentí lástima por él. Casi. Pero entonces pensé en mi brazo, que todavía ardía ligeramente donde sus dedos habían apretado, y en cuántas otras personas que no tienen una credencial laminada en el bolso para cambiar el rumbo de la situación, se van de momentos así con nada más que un moretón y una historia que nadie les cree. Priya pasó su brazo por el mío, firme como siempre, y dijo lo suficientemente fuerte para que la pequeña multitud reunida pudiera escuchar. Ella es Marin. Ella es la razón por la que muchos de ustedes siquiera tienen trabajo en protección ejecutiva. No estaba presumiendo. Simplemente estaba corrigiendo el registro de los hechos, como siempre lo había hecho, de manera directa y sin pedir disculpas. Finalmente entramos. La gala continuó como suelen hacerlo las galas. Cuarteto de cuerdas. Subasta silenciosa, un discurso principal de un veterano que había perdido ambas piernas y, en lugar de dejar que eso definiera su vida, había creado una fundación. Pasé la mayor parte del evento sentada junto a Priya y, durante la noche, noté cómo la noticia se había extendido discretamente entre el personal de seguridad. También noté cómo los compañeros de Derek no dejaban de mirar hacia nuestra mesa, como si estuvieran reconsiderando toda la situación de aquella noche. Unas semanas después, Grant llamó directamente a Ferro Group. No para quejarse. Me llamó para preguntarnos si podíamos impartir una sesión adicional a su personal sobre desescalada de conflictos y prejuicios inconscientes durante las interacciones con los invitados. Él pagaría la capacitación. Y sería obligatoria para todo el equipo de seguridad. Acepté. No porque necesitara la satisfacción de estar frente a Derek en un salón de capacitación, aunque no voy a fingir que una pequeña parte de mí no disfrutó la ironía. Dije que sí porque ese era el verdadero propósito de mi trabajo. No ser reconocida, sino asegurarme de que la próxima persona que llegara a ese punto de control sin la credencial adecuada en el bolsillo no terminara siendo agarrada del brazo y ridiculizada antes de que alguien siquiera se molestara en preguntarle su nombre. Derek asistió a esa sesión. No habló mucho. No era necesario. Lo observé tomar notas de la manera en que toma notas alguien que finalmente ha entendido, no solo con la cabeza sino con todo el cuerpo, porque importa el material que tiene enfrente. Al terminar, se acercó a mí, más tranquilo de lo que jamás lo había escuchado, y me dijo que lo sentía. De verdad. No fue ese tipo de disculpa fingida que la gente ofrece cuando tiene miedo de las consecuencias. Era sincera. Le dije que apreciaba sus disculpas. Y lo decía de verdad. Nunca he necesitado que nadie caiga. Lo único que siempre he necesitado es que las personas finalmente vean las cosas con claridad, aunque les tome más tiempo del que debería. Hoy en día, Ferro Group capacita equipos de seguridad en 4 estados. Y todavía doy personalmente el primer módulo de cada curso de certificación, porque creo que es importante que la persona que establece el estándar esté dispuesta a permanecer en el salón y responder las preguntas de quienes están aprendiendo. Bria todavía me llama para cada gala y cada evento de recaudación de fondos. Todavía me presenta de la misma manera sencilla y firme de siempre. Sin exageraciones. Sin adornos.
porque la verdad siempre fue suficiente. Solo necesitaba estar en el lugar correcto para que finalmente alguien la escuchara. Hace unos meses recibí un mensaje de Bria, mi prima, la que solía tener todos los trofeos sobre la chimenea. Me escribió algo sobre haber visto un artículo en el que mencionaban a Ferro Group y quería que nos pusiéramos al día algún día. Lo leí 2 veces. Esperé un día. Y respondí con 3 frases cálidas y completamente normales. No fui fría. Tampoco estaba buscando un cierre que no necesitaba. Solo estaba tranquila. Esa clase de tranquilidad que solo consigues cuando dejas de necesitar el permiso de alguien para saber exactamente quién eres. La última vez que supe de Derek, todavía trabajaba en aquel lugar. Ahora hacía su trabajo de la manera correcta. Revisaba los nombres antes de sacar conclusiones. A veces pienso en eso. En lo cerca que estuvo de convertirse simplemente en otra entrada de mi registro interno. Otro nombre archivado bajo la categoría de personas que decidieron que yo no pertenecía a algún lugar antes de tomarse la molestia de averiguar quién era. Pero no terminó ahí. Hizo algo más difícil. Aprendió. Si hay una lección en todo esto, realmente no tiene que ver con el parche, ni con la tarjeta laminada, ni con la satisfacción de ver cómo a un gerente se le va el color de la cara. Tiene que ver con algo mucho más sencillo. Las personas que se van primero suelen ser las que nunca han tenido que demostrar nada. Y las personas que permanecen en silencio suelen ser las que ya lo han demostrado una y otra vez, en habitaciones donde nadie estaba mirando. Así que si alguna vez has sido esa persona a la que descartaron antes de terminar una frase, la persona a la que agarraron del brazo antes de que alguien se molestara en preguntarle su nombre, sigue construyendo tu expediente. Sigue haciendo el trabajo, porque tarde o temprano, la realidad siempre alcanza a la habitación. Si esta historia te llegó al corazón, déjame un comentario y cuéntame sobre ese momento en que alguien finalmente pudo verte tal como eres. Leo todos y cada uno de ellos. Y si quieres más historias como esta, suscríbete, porque todavía quedan muchas carpetas por abrir.